Muy bien, 33 grados la temperatura en esta jornada en la que les prometíamos hablar un poco del contexto regional con los resultados electorales de Argentina también. Sí, ante este escenario político, ante la figura de Javier Milei como nuevo presidente electo de la Argentina, ¿qué nos espera como Paraguay? A los paraguayos que estamos acá, Sí. que dependemos del comercio argentino, y ni qué decir los paraguayos allá también, ¿verdad? Exactamente, bueno, y por eso ya queremos saludar a nuestros invitados, agradecerles muchísimo, porque estábamos comentando, Diego, Sí. el tránsito, ¿verdad? Hoy un día especial en la zona del estadio. Es un día especial, así que le agradecemos aún más especialmente que hayan venido. Queremos saludar a todos ellos de diferentes rubros. Caio Mañanelli nos acompaña, es analista político. ¿Cómo le va? Bienvenido. ¿Qué tal? Un gusto. Bueno, yo que tengo que agradecer, de hecho, la oportunidad de venir a esta parte de la ciudad en este día tan lindo, porque ahí se ve la población toda con la albirroja, caminando. Es un espectáculo. Muy lindo, Sí. de verdad. Bueno, también nos acompaña la doctora Nilsa Maíz, analista política, también ella asesora del ámbito. ¿Cómo le va? Fernanda, muchas gracias por la invitación, Diego. Aquí con muchísimo gusto para hablar de política, que es lo que Caio y yo creo que conocemos. Me preguntaban de qué vas a hablar en la tele, de política, creo que no sé hablar de otra cosa. Bueno, y también nos acompaña el economista José Aníbal Insfrán. ¿Cómo le va? Bienvenido. Un gusto, un placer estar con Fernanda, Diego y acá los panelistas. Contento de haber llegado, como todos, ¿verdad? Y nada, para hablar de economía. En este caso yo no sé mucho de política, así que Pero vamos a ¿Cuál es hablar. el primer impacto que puede ser lo de Milei, asimilando, pensando un poco en Argentina y en Paraguay también? Mira, hay que mirar varias cosas. Uno es que creo que muchas cosas a veces se dicen en campaña y otra cosa es la que se puede hacer una vez que esté en el gobierno. Pero pienso que su estandarte es la dolarización. Entonces los mercados y las personas, todos ya están asumiendo que él va a buscar eso y yo creo que tiene la forma de lograrlo. Mismo hoy lo primero interesante es que las acciones de las empresas argentinas en Nueva York ayer subieron. O sea, es una confianza del mercado una reacción positiva. Pero por otro lado también ya la gente asume que va a haber dolarización. Entonces, ¿qué es la primera reacción? Bueno, tenemos que buscar la mayor cantidad de dólares posible y los pesos quedan para atrás. Entonces hubo también un aumento hoy básicamente superó el dólar libre, el dólar verdadero, que es el dólar blue que le llaman, superó los 1.000 pesos por dólar, ¿verdad? Que para nosotros implicaría eso en términos nuestros, a 7 guaraníes tendría que ser más o menos el peso en este caso. Entonces, esa sería la primera reacción, probablemente algún aumento inicial de los precios, después creo que van a bajar un poquitito y de acuerdo a cómo se van dando las circunstancias, habrían otros elementos que después podemos ir comentando, pero ese es el primer impacto, digamos. Impacto inicial, que también va a favorecer a los precios, va a favorecer el contrabando, básicamente, en nuestro caso. ¿Va a favorecer algo? Va a favorecer porque van a ser más baratos, va a seguir siendo barata la Argentina en este periodo, entonces el guaraní va a valer más, por lo tanto las diferencias de precios van a ser difíciles de contener, de cualquier forma van a venir los productos. A la gente le importa mucho, eso es notable, hablamos así del contexto político y en los medios nos preguntan, ¿vamos a seguir trayendo vino, aceite de la Argentina? Un poco claro, todo el mundo piensa en el bolsillo también, ¿verdad? A nivel político creo que los impactos son distintos también, ¿no? Sí, de hecho, la campaña de Milei se centró mucho en eso, ¿verdad? Si nosotros hacemos una comparación con la campaña en 1992 de lo que fue Bush-Clinton, recordarán ustedes aquello de es la economía estúpido, ¿verdad? Entonces, centró él algo que nosotros llamamos el enmarcado de las campañas, el framing, lo llevó a la economía totalmente y ahí sucede, Diego, lo que estás diciendo, ¿verdad? La economía, pues, es lo que uno baja a la gente, lo que la gente entiende. Recuerdo una experiencia muy graciosa y así muy paraguayo en una conferencia con alumnos. El doctor Torales Kennedy le pregunta a un alumno, doctor, ¿va a la economía? Y él le responde en términos así muy paraguayos y que va muchísimo con la política y le dice,
la economía Ningo Peñan de bolsillo bellar comía. Entonces, eso es lo que uno siente, ¿verdad? Eso es lo que la calle siente. Milei llevó su campaña a la economía dentro de lo que es su ideología liberal. Fue un resurgir de las ideologías, porque recordarán en la campaña que acaba de pasar en Paraguay, dentro del Partido Liberal, casualmente, que ahora el liberalismo resucita como ideología en la Argentina, aquí se había dejado de lado la ideología, ¿no? Entonces, eso aplicado a la economía, cuando Massa lo que quiso hacer fue llevarlo más a temas nacionalistas, y en muchísimo sentido lo logró, porque pareciera que en Argentina, en un momento dado, a una gran parte de la gente se le olvidó que él era el ministro de Economía del gobierno actual, y que la oposición tampoco mencionó eso que era tan evidente, pero que no pareció tan evidente finalmente, ¿no? Entonces, la economía es eso finalmente, y por eso desde aquí, desde Paraguay, también nos importa lo del contrabando, cómo va a afectar eso a Paraguay, porque finalmente es eso, y le vuelvo a citar al doctor Torales Kennedy en esa definición tan paraguaya de lo que es la economía, que implica muchísimo, que tiene muchísimo que ver con la política. Ahora, Cayo, de la mirada que hacen o que podemos hacer más allá del contexto económico, ¿cuál es con la victoria? Es interesante, porque realmente lo que dijo Nilsa, lo que dijo el doctor Strand, es no hay como huir de la economía cuando analizamos Argentina y la política argentina. A mí me gusta mucho acordar un maestro brasileño, Gaudencio Torquato, que hace una fórmula sobre el pensamiento, cómo desarrolla el comportamiento, cómo se va a desarrollar el pensamiento del elector, que pasa por 3 espacios, ¿no? La boca, la panza y la cabeza. Entonces, si la panza está vacía, ¿no? La cabeza no piensa y se reclama, ¿no? Y cuando la panza está llena, la cabeza está tranquila y se puede votar en un gobierno de continuidad. Otra gran maestra también, Marilu Bahrein, tuvimos que falleció ayer, falleció infelizmente acometida del cáncer, pero ella tuvimos la oportunidad de tenerla acá en Paraguay. Sí. Me acuerdo de un embate que tuvimos cuando yo hablaba sobre comportamiento de voto, y ella dijo, mira, hay 2 votos, el voto en favor y el voto en contra, y punto. Así, entonces, tenemos es simpático, tenemos un gobierno que tiene 80% de rechazo. Vos, como gobierno, elige una persona que está justamente en el ojo del problema, el ministro de la Hacienda. Primero tenemos un problema, que es, esta campaña empieza un año antes, porque sabíamos que Massa quería ser el candidato. Empieza un año antes, cuando Massa se convierte al ministro de la Hacienda. Quiere decir, mira, esta campaña va a ser imposible a Massa. Ese es el primer punto. Porque Milei no es de hoy. Milei surgió hace como 4 o 5 años para más. Está ahí hablando, e incluso pautando un poco, pautando quiere decir, poniendo un poco la orden del día, incluso a políticos paraguayos. Yo tuve reuniones acá en Paraguay con gente diciendo que quería ser el nuevo Milei Paraguay, ¿no? Más de uno incluso se quisieron poner. Entonces, primero que Milei está construyendo ese espacio de oposición. Después que el candidato de la situación era el anticandidato. Si pudieran elegir cualquiera, eligieron el peor. No es que Massa sea el peor, en verdad es contrario. Massa es uno de los políticos hoy de su generación. Quizás este sería el mejor momento para Massa ser el presidente de Argentina. Es el político que más articuló entre todos los espacios. Aún así es un político que tiene una mirada seria, pragmática sobre la política. Tiene muchas cualidades Massa, pero le pusieron en la peor situación para ser candidato. Y claro, vos tienes creciendo una imagen de oposición que desplaza incluso a Macri y a Patricia. Y en este contexto se puede pensar que Milei es peligroso para ciertos derechos, dicen algunos. Otros hablan de muchas libertades económicas, pero que incluirían, por ejemplo,
pérdidas de derechos laborales, por ejemplo. ¿Es peligroso en ese sentido, Milei? Hay un problema especial con Milei. Hay un problema en especial con las propuestas de Milei. Si es que él va a lograr mantenerlas vigentes. Vos tienes dos países en nuestro subcontinente que son armados con políticas de bienestar social más fuertes. Es Brasil y Argentina. Por acaso, dos de las pocas 12 repúblicas federalistas del mundo. El mundo tiene 250 países por ahí. De estos 250, unos 10 son federaciones. De los 10, 6 están en el continente americano. De estos 6, 2 son nuestros vecinos, Brasil y Argentina. Estas dos federaciones tienen sus políticas de preservación, políticas de bienestar social, políticas de mantenimiento del poder público en la vida de la gente. Lo que sugiere Milei es vaciar el Estado. Y miramos el videocito icónico. De la pizarra. El principal peligro de esto es que vamos a fragilizar el continente como un todo para el tránsito, de hecho, de dólar o de cualquier moneda que sea. Quiero decir, la evasión de capital se puede poner más intensa en nuestros continentes. Cuanto más vos vendes cosas a iniciativas ajenas al país, más fácil es sacar plata de este lugar. Miramos esto pasando por el periodo de Bolsonaro. Paraguay siempre tiene... y ahí tenemos un cinturón de liberalismo, ¿no? Económico. Paraguay, Uruguay, Chile, que como de cierta manera acomodan un poco y no dejan esta integración del gran país o de la gran nación o del Mercosur se hacer definitivamente. Mucho de lo que Milei habla también tiene de ver que no se tumba del día a la noche. No es solo Argentina, Europa pasó por lo mismo. No, en su momento, después de la caída del muro de Berlín, muchos hicieron justamente lo mismo. El problema económico, el Estado está muy gordo, tenemos que acabar con el Estado, no sé qué. Pero al final de las cuentas, cuando empiezas a desarmar el Estado, la gente empieza a reclamar. Y la otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que Milei tiene un congreso para lidiar. Absolutamente. No es del día a la noche. Ahora, ese Congreso le puede llegar a truncar algunas promesas que hoy día son que fueron durante la campaña bastante fuertes. Claro, o sea, él va a tener que lidiar con el Congreso como en cualquier democracia. Donde no tiene mayoría. Claro, entonces, lo que decía aquí nuestro compañero economista es muy cierto. Él tiene una ideología liberal, por ejemplo, el problema recurrente de los subsidios que tiene Argentina. ¿Qué es un liberal finalmente, ¿verdad? En Paraguay parece que se nos perdió la pelota de qué era aquello de ser liberal, ¿verdad? Entonces un liberal defiende la libertad, defiende la vida y defiende la propiedad privada, ¿verdad? También defiende la igualdad, pero esa igualdad termina en la igualdad ante la ley. Por eso le vemos arrancar también de la pizarra el papelito del Ministerio de Igualdad, o no sé cómo se llama en Argentina, ¿verdad? Entonces, esas son ideas suyas que... ¿Por qué importa, de hecho, la ideología? Porque antecede al comportamiento, porque cuando un candidato a presidente, sea del país que sea, tiene unas ideas muy definidas, como es en su caso, son ideas muy liberales, entonces se entiende y se deduce que en su gobierno va a tratar de aplicar esas ideas. Pero la política, pues, es por excelencia el terreno del conflicto, ¿verdad? Él va a tener muchos conflictos con los que lidiar para ir de manera muy paulatina desarrollando lo que pretende. Ahora, muy interesante realmente esa escena de conflicto que va a haber. Y uno de los planes que él habla es de dolarizar. ¿Qué significa eso? Porque ya recordamos que en Argentina hubo un tiempo el 1 a 1, pero esto es otra cosa, esto es reemplazar directamente la moneda. O sea, Argentina dejaría de emitir pesos. Sí, voy a ser bien explícito en esto para que sea fácil de entender. La dolarización es el reconocimiento explícito de la incapacidad de manejar la propia moneda. Entonces, ¿qué es lo que te está diciendo? O sea, la política económica en general te da dos herramientas. La política fiscal, que es gastos e ingresos del sector público, del Estado,
y la política monetaria, que es la emisión de dinero, que básicamente se tiene que regular de acuerdo a la cantidad de bienes y servicios que existen en la economía. El problema argentino es doble. Es un problema de déficit fiscal y es un problema de emisión monetaria exagerada. El punto es el siguiente. Ellos construyeron este estado de bienestar, como dijeron acá. El problema es que no tienen para pagarlo. Entonces, normalmente lo que uno hace es, cuando no tiene para pagar algo, toma un préstamo. Tomaron préstamos, fueron al límite, ya nadie le quiere prestar. Y ellos siguen haciendo las cosas. Por eso era llamativo lo que hizo Massa en campaña, de decir bajo impuestos y otorgo más beneficios a las personas, cuando justamente no tenés para pagarlo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo financiaba la Argentina este proceso? Con préstamos del Banco Central. Pero todo, Su propio banco. Su propio banco. Entonces, y eso ha sido histórico casi siempre. O sea, un tiempo están bien y después ya recurren nuevamente a eso. Hacen un default después de cierto tiempo. Por eso una de las frases así claras que dice Milei es: los compromisos se cumplen y se pagan, las deudas se pagan. Primer mensaje importante dentro de ese proceso. Después él dice, básicamente reconoce, a mí no me gustaría que un país del tamaño de Argentina, de la importancia de Argentina, no tenga su propia moneda. Me parece que deberían de ser capaces de hacerlo. O sea, pero el problema es doble. Tiene que controlar el déficit fiscal, es decir, gastar lo que puede, lo que tiene, lo que recauda, y por otro lado controlar la emisión monetaria. La dolarización te hace las dos cosas. Por eso es que Milei propone ese esquema, un esquema similar pero es un proceso largo. Él mismo admite que puede llegar a ser un proceso largo. Pero no de la noche a la mañana. En Ecuador. Y hoy no logra tener un presidente que cumple el mandato. Sí, pero no es por la dolarización. No. O sea, son otros problemas mucho mayores, ¿verdad? Que son diferentes. Pero son muchos los países, pero en Panamá, Ecuador, El Salvador. Y va de la mano con la eliminación del Banco Central. Sí, o el Banco Central ya no tiene la función de la emisión monetaria, claro, sino el control del sistema financiero. Pero él habla ya de... No necesitaría más ser un banco. Ya no una agencia. Claro, ya no necesitas Banco Central como emisor de dinero. El punto es el siguiente, que es importante. O sea, si uno dice, bueno, a partir de ahora, como hicieron con el 1 a 1, ellos dicen, vamos a controlar estrictamente la emisión monetaria, porque ahí decía, si yo emito un peso, tengo que tener $1. Ese era el principio que estaba detrás. Entonces siempre era el ancla a la cantidad de dólares que lo usaron en su momento. Hoy dicen, ya no tenemos esa posibilidad. Entonces vamos directamente a dolarizar, a eliminar esto que está haciendo el problema. O sea, a mí me hace pensar cuando, me gustó esta frase que ya lo usé, it's the economy stupid, ¿verdad? Por un lado, pero también otra que en la misma Biblia dice, y creo que por ahí está, que dice que si tu mano derecha o tu izquierda es causante de pecado, corta, es mejor que te la corte. Bueno, lo que dicen implícitamente es, tenemos dos manos para solucionar los problemas, pero una hace lo que quiere, entonces me corto y me quedo solamente con la política fiscal. Ese es un poco lo que están haciendo, pero tiene sus complicaciones. Claro. Vamos a hablar de eso un ratito, es súper interesante. Antes se decía que emitir moneda como era un signo de soberanía. No sé si eso cambia un poco. Para ellos termina. Por terminar, y así que muy interesante lo que se viene también como charla. Sí, queremos hacer una breve pausa, ¿sí? Y a la vuelta hablar de eso, hablar un poco también de expectativas sobre temas que nos interesan como Paraguay y que vamos a tener que poner sobre la mesa en algún momento de la discusión. Así que hacemos pausa, ¿sí? Mucho que hablar todavía. Muchas preguntas. Muchas preguntas. Seguramente vamos a extender la charla para otra ocasión también, pero queremos, y decíamos, Diego, hablábamos de la situación Paraguay-Argentina. ¿Cuál es la expectativa en temas básicos? Hidrovía principalmente es lo que ahora preocupa, lo que tiene que ver con Yacenetá también. Te voy a sacar un pequeño resumen. Sí. No, yo creo que
de alguna manera también de acá estaban, el gobierno mismo paraguayo estaba expectante de la situación argentina. Ni siquiera han nombrado embajador todavía, ¿verdad? Entonces creo que es importante, probablemente ahora van a tomar la decisión adecuada. Esperemos que los pequeños inconvenientes que se tuvieron puedan ser zanjados. Pienso que ninguno es un problema muy grave. El tema de la hidrovía es un problema de ponerse de acuerdo sobre el número nomás, aún si se cobra esa tarifa que quieren cobrar, que es 1,47 dólares por tonelada. Sí. Piensen ustedes, no es nada. 1,47, la exportación más barata es por lo menos 500 dólares. Entonces, 0,3% de aumento de precio. Por lo tanto, no es un problema, es simplemente el procedimiento y la manera de hacer que se está ocurriendo. Si van a la dolarización, la Argentina va a ser cara después de cierto tiempo. Entonces lo que vamos a tener, pero creo que van a tener un periodo de estabilidad, van a tener un periodo de bonanza. Eso es bueno para los paraguayos que están allá, es bueno para las remesas que van a enviar las personas, es bueno para el comercio local, van a venir muchos argentinos a comprar cosas en el comercio de acá y va a parar el contrabando, entonces eso es bueno también para el empleo formal en Paraguay. Creo que ese es más o menos el resumen. Excelente, gracias por el resumen. A mí me gustaría hacer un redondeo repitiendo lo ya mencionado, que estas elecciones de Argentina nos sirvan a los paraguayos para revisar nuestras propias ideas, para que los partidos políticos revisen cuáles son sus ideas, porque queda demostrado con esto que la estructura no es suficiente. Cuando hay una idea sólida, la ciudadanía se moviliza por sí misma y es una tarea pendiente que tenemos en Paraguay de los partidos tradicionales y de los partidos minoritarios. ¿No corre riesgo la democracia en Argentina? ¿Perdón? La democracia no corre riesgo en Argentina. No, porque desde mi punto de vista no, esta es una demostración de democracia. Los argentinos decidieron que ahora gobierne Milei y a él le toca el reto que le toca conforme al discurso que tuvo, conforme al contenido de las ideas que él le vendió a la gente, que coincide, porque ¿qué es lo que logra uno con el discurso? Que vos te identifiques con lo que yo digo, estás de acuerdo con lo que yo digo y pienso, entonces vas a las urnas y me votás, ¿no? Eso fue lo que hicieron los argentinos, le dan 4 años a Milei y a partir de ahí vamos a ver cómo prosigue Argentina en su economía, en su política, pero para Paraguay, para los partidos políticos, para los partidos políticos en general y los políticos en particular, es una invitación a revisar las ideas que tienen de cara a las necesidades y a lo que la gente espera de los políticos. Gracias. ¿Cayo? Bueno, una de las cosas que es más difícil de hacer una previsión sobre lo que pasará con Argentina en relación a los otros países es la falta, de hecho, de coherencia entre el discurso de campaña de Milei y lo que él necesita hacer como presidente. Hablamos sobre el Congreso, pero de hecho Milei tendría la mayor parte del Congreso, una mayoría simples por lo menos del Congreso, sumado el grupo de Macri, sumado el Juntos por el Cambio. Siempre y cuando siga teniendo ese respaldo. Exacto. Y ahí ellos pasan la cantidad de diputados electos y senadores electos, porque están más o menos pareados las dos cámaras y ellos pasarían a tener una bancada grande. Entonces esto quiere decir que si Milei quiere gobernar, va a tener de abrazar la tal, como él llamó, casta. Sí. Con la tal casta, que puede no ser la casta del gobierno actual, pero será la casta de Macri. Claro. ¿No? Y entonces, sí o sí, él tendrá de hacer gobierno. Entonces es difícil de previsionar. Pienso que una de las cosas tiene que ver con Yacireta, claro. La segunda cosa, obviamente, con la hidrovía. Pero hay una cosa que es, si Argentina se convierte en un espacio liberal y atractivo en demasiado para empresas, y como ya empieza a pasar, como especular de irse a Argentina, primero que va a empezar una guerra fiscal con Brasil bastante intensa, y esto puede llevar más gente, más empresas a Argentina a irse allá, hasta porque se queda más fácil poner y sacar la plata de Argentina después. Eso es un problema para la región porque se desequilibra dos players grandes. Argentina tiene acceso al mar, Argentina tiene infraestructura y tiene mano de obra cualificada.
eso, la consecuencia de esto para Paraguay, quiero decir, para Brasil ya les dice, Sí. es una competencia casi desleal. Y para Paraguay es absurdamente desleal, porque Paraguay no tiene ninguna de las ventajas logísticas que tendría Argentina. Claro. Sí, lastimosamente se nos acabó el tiempo, pero vamos a tener que invitarles de vuelta. Entonces, Con mucho gusto. no lo veo tan... Si Argentina se liberaliza, no lo veo tan positivo para el Paraguay. para Paraguay. Cerramos con eso, ¿verdad? Gracias a todos por venir. A Muy ustedes. amables. Ustedes, Hasta muchas pronto. gracias. Perdóname, gracias, Diego. Hacemos pausa ya. Ya volvemos.